Esta es una producción original de PINE, la plataforma de introducción a nuevas economías, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, ADRC, y el respaldo internacional de la Plataforma de Innovación Económica. Este episodio fue realizado en colaboración con la Universidad Siglo XXI. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te damos la bienvenida a Futuros Posibles. ¿Cómo podemos imaginar y crear futuros deseables? ¿Dónde hay señales de que son posibles? ¿Qué conversaciones necesitamos tener para crearlos? Este video podcast fue creado durante el gran encuentro presencial Futuros Posibles, en el que los intercambios fueron tan valiosos que quisimos grabarlos y compartirlos. Te invitamos a viajar por las salas de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, escuchando referentes internacionales y sus disruptivas e inspiradoras miradas sobre las nuevas economías y el futuro de las ciudades, las empresas, el dinero, la educación y más. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. En este episodio te invitamos a entrar a la sala de reflexión sobre el futuro de los mercados y los activos ambientales, como por ejemplo los bonos de carbono. En esta sala participaron Jairo Trad, CEO y cofundador de la startup Quilimo, Pablo Ferder, CTO y cofundador de Roots, y Eduardo Castro, cofundador de la empresa Optimizar Forestal. El futuro de los mercados y activos ambientales en Futuros Posibles. Para empezar, vamos a invitar a los oradores a que nos compartan, por un lado, primero vamos a presentar la sala para la salud del podcast. Estamos en la sala de reflexión número 6, el futuro de los mercados y activos ambientales, y las preguntas convocantes que nos han regalado son dos. ¿Puede el mercado crear herramientas para responder a la crisis climática? ¿Y puede el mercado generar valor para la naturaleza sin convertirla en una mercancía? Y para conversar sobre esto, nos acompañan 3 oradores y los vamos a invitar a presentarse compartiéndonos, por un lado, qué es lo que están haciendo y por qué cosas los inspiran y que puedan compartirnos brevemente algún caso de éxito o algún ejemplo esperanzador o inspiracional, y que cierren compartiéndonos sobre los dolores. ¿Qué aspectos del mercado o del contexto actual los desafían más a la hora de generar un vínculo armonioso con la naturaleza? Así que le paso el micrófono a Pablo. Gracias, Santo. Bueno, como les decía, yo soy Pablo Ferder, trabajo en Roots, soy cofundador de esta empresa B, también ya en este momento ya certificada. Hace unos 4 o 5 años venimos operando en un entorno que para mí es nuevo desde que empecé esta empresa, que es el entorno de la agricultura y la ganadería. Soy una persona más de ciudad y mi recorrido tiene más que ver con las empresas y la tecnología, pero bueno, entro desde ese lugar, desde una mirada quizás desde afuera, y a entender una problemática primero, ¿no? Lo que me convoca es una problemática que ya venía trabajando de antes, que era el hábitat. Desde un entorno urbano, el hábitat tiene mucho que ver con la vivienda, tiene mucho que ver con el trazado público y con ese entorno que ingenierizamos para vivir los humanos. Y bueno, después de un par de viajes entré en contacto con el mundo rural y así fue que me fui acercando a esta otra realidad que tiene que ver con el hábitat, que tiene que ver con las personas, con la cultura, pero que también tiene que ver con los procesos ecosistémicos. Y eso es una de las principales cosas que vengo aprendiendo en este camino de estar haciendo parte de Roots. Cómo es que los procesos ecosistémicos funcionan, o por lo menos hasta dónde lo entendemos, ¿no? Porque se sigue descubriendo un montón todos los días, hay mucha investigación, una discusión científica muy, muy elevada a la que lentamente voy tratando de acceder, y mi aporte desde el punto de vista de la tecnología. Y la tecnología pensada de herramienta de comunicación de la realidad. O sea, la herramienta para poder representar una realidad y que sea algo entendible por un tercero que no estuvo ahí, que no fue a ese lugar,
tomar datos, analizarlos, científicamente procesarlos y poder empaquetarlos de alguna manera que un tercero, en cualquier lugar del mundo, pueda decir con cierto nivel de certeza que esa acción positiva sucedió. Sucedió realmente y cuenta para todos, o sea, no solamente para la persona que la hizo, porque obviamente esa persona también obtiene un beneficio por hacerla, que si quieren después podemos ir de a poco, bueno, los muchachos van a ir también completando seguramente, voy a dejar un poco. ¿Qué hago? ¿Voy derecho o cierro, o voy cerrando y después mejor, ¿no? Así vamos pasando la palabra. Hacemos 5, 5, algo así, ¿no? Dale. Así no aburro tanto. Bueno, entonces ese es como un poco mi foco. Mi foco tiene que ver con eso, con entender qué parámetros representan la regeneración en el ámbito rural y esos parámetros cómo se diseñan para que sean explicables a un científico, a un auditor, a una empresa, a un gobierno o cualquier otro actor que necesite entender qué es lo que sucedió y poder valorizar aquello que sucedió. Em, Nosotros nos paramos sobre otra tecnología que es la tecnología de la regeneración, que es entender cómo poner a favor el mecanismo con la naturaleza, ¿no? Entonces, hacemos como un poco de ingeniería inversa de los saberes que hay distribuidos en el territorio, y esos saberes tratamos de alguna manera encontrarle un punto de conexión con ese mercado internacional. Vienen siendo unos años muy desafiantes, primero porque arrancamos el proyecto en uno de los contextos más secos de la Argentina, y ahora, bueno, la situación económica y con el entorno global que se nos está dando en los últimos meses, eh, los panoramas son, vamos a decir, no es un viento de cola, ¿no? No es que es una situación que todo nos empuja hacia que va para este lado. Al principio de nuestro recorrido, que fue ahí al principio de esta década, teníamos mucho empuje, pero bueno, ahora como que estamos como en un momento de sostener aquello que en un momento habíamos comenzado. Y bueno, y con esto que les traigo, quizás es algo que quizás no contaría mucho, todo lo que les conté sobre Roots. Roots tiene una red de técnicos agropecuarios a campo muy desarrollada. Somos alrededor de 200 personas que trabajan a campo en la Argentina, en Chile, en Paraguay, ahora en Brasil. En Uruguay también estuvimos y ahora, bueno, estamos con ese proyecto un poco en suspensión. Em, y esto lo podemos hacer porque tenemos una gestión descentralizada de la educación. Tenemos un proyecto que se llama Escuela de Regeneración, que permite que las personas se formen en todo el mundo, que puedan aprender sobre las técnicas de regeneración y cómo medirla. Y, mm, y bueno, y tenemos obviamente todo el conocimiento acumulado de muchos años de personas que vienen haciendo esto, desde Pablo Borelli, es como la persona que inicia el movimiento en la Patagonia hace unos 25 años. Y bueno, todo ese aprendizaje nosotros lo estamos integrando en esta empresa, en estas dos empresas que son Hoy es 21 y Roots. Ellos están con la pata mucho más a campo de toda esa experiencia y nosotros estamos con la pata más de el vínculo con ese mercado, en esa intersección que tiene el riesgo de mercantilización, como decías. Entonces, cierro con esto un poco los desafíos, o los desafíos los dejo para después y abrimos como abre cada uno. Déjalo si querés para después. Dale. Deja- Dale. Dale. Y paso la palabra si no me llevo todo. Antes de que cierre, para las personas que no conocen nada sobre Roots, o sea, en un tweet, ¿qué hace Roots y en qué campo específicamente trabaja? Pues mencionaste la regeneración, pero no sé si mencionaste el campo de aplicación exacto. Roots trabaja transformando producciones ganaderas y agrícolas, pasando de un modelo extractivo a un modelo regenerativo, a un modelo que acumula capital biológico dentro del campo. Em, y lo hace de una manera muy simple en términos de tecnologías sociales, son tecnologías baratas porque son conocimiento libre, no tenemos grandes, ¿cómo se dice? Como grandes complejidades de que tengo, redes 4G que tenés que meter el campo, no tiene nada que ver con eso, son personas haciendo cosas, moviendo vacas y eligiendo bien los cultivos y teniendo que hacer bien los procesos. Y bueno, después toda la magia tecnológica arranca después.
Gracias, Pablo. Bueno, gracias por el espacio. Eduardo Castro, socio fundador junto con Luis Arguello Pi de Optimizar Forestal. Hoy somos profesionales y cerca de 30 colaboradores que están trabajando de manera temporal. Tenemos, bueno, a veces me presento diciendo que somos una empresa que plantamos arbolitos, pero bueno, creo que tenemos una audiencia, un público preparado para empezar por el propósito. Es un propósito sentido por la organización. Eh, Nosotros tratamos de generar cambios profundos de conciencia en la sociedad a través del desarrollo de proyectos forestales sostenibles. eh, y no son palabras, es un compromiso monstruoso, es una cantidad de tareas innumerables que hay que hacer. Hoy nosotros producimos 1,000,000 y pico de plantas por año, por ciclo productivo. Esa es nuestra capacidad, podemos ejecutar cerca de 3.000 hectáreas, pero cada proyectito promedio nuestro de 7 hectáreas y tenemos un montón de proyectos para hacer durante el año, un montón de clientes para visitar. Tenemos el desafío de tomar roles de interacción con gobierno para generar el marco normativo que permita que no nosotros, sino un montón de empresas como las nuestras, como la de los chicos, puedan escalar sus proyectos. Y nos toca ocupar todos los espacios de eso. Nosotros nos encargamos de la producción de las plantas, del desarrollo de proyectos que tienen 1.000 fines: mitigación de erosión hídrica, eólica, tratamiento de efluentes, remediación en ciudades, corredores biológicos, proyectos específicos de captura de carbono, producción de madera. Somos miembros de la Cámara de Madera también. En definitiva, mucho foco en regeneración en agro con una alianza. Esto no lo hacemos solo, o sea, siempre lo hacemos con sanas alianzas. De hecho, los chicos eh, somos aliados ya de alguna forma, pero vamos a ser mucho más aliados en un futuro, pues somos súper complementarios y trabajamos por lo mismo, de distintas formas y cada uno aportando el suyo, pero estamos en completa sintonía. Así que bueno, nos dedicamos a hacer todo eso. em, un poco, el título es muy impactante y yo sé que el tema que nos plantean recién va a surgir. Yo como disparador mencionaba, digamos que yo veo en común entre estas tres empresas que buscamos romper el paradigma desde dentro del mercado. O sea, eh, y tratamos de valorizar estos atributos ambientales para que puedan empujar una cascada de proyectos que permitan salir rápido de rápido, en términos factibles, antes de un colapso, para poder escapar a la crisis climática y ambiental lo antes que se pueda. Nosotros estamos acá hoy y en todo el encuentro en un entorno en donde podemos hablar de conciencia, pero cuando yo voy a ofrecer mis proyectos, los proyectos que vendo por conciencia pura, no sé, están por debajo del 1%, con seguridad total. Después la conveniencia y la coerción actúan y no puedo dejar a nadie afuera, entonces no solamente que tengo que ofrecer los proyectos, sino que tengo que encargarme de articular con otros actores los mecanismos para que esto traccione. Y eso es lo que hoy nos convoca acá. Dejo ahí, le paso la palabra a Jairo. Y después sí. Em, Me dejaron el último. Bueno, soy Jairo, cofundador de Quilimo. Quilimo nació acá en medio de la Universidad Nacional de Córdoba como una startup que se dedicaba inicialmente a proveer tecnología para que los agricultores que riegan puedan ser más eficientes en el uso de su riego, ¿sí? Desarrollamos un software que dibujando, esto funciona para si tiene un patio grande, puedo dibujar el patio ese y saber cuánta agua usó ayer ese patio, sin ningún tipo de sensor, aparato campo, solo con una mezcla de datos satelitales y climáticos. Si eso no lo hago con patios, por suerte lo hacemos con cultivos. Si vos sabes cuánta agua utiliza tu cultivo, podés decir cuánto regar, ¿sí? Empezamos a crecer con esa herramienta. El modelo de negocios era bien simple. Hola, señor agricultor, yo te ayudo a regar más eficientemente. ¿Me pagas por eso? Sí, bueno, te doy acceso a mi herramienta y modelo típico de como
de suscripción, medio parecido al que usan para comprar Netflix o lo que sea, ¿sí? Empezamos a escalar por la región con clientes en Argentina, Chile, México, Brasil, Perú, y nos encontramos con un montón de desafíos, pero yo lo defino como una tonelada de rozamiento. Rozamiento, digo, a trabas para la adopción, ¿sí? O sea, los clientes era mucho trabajo convencerlos, una vez que usaban la herramienta era mucho trabajo lograr que se quedaran usándola en el tiempo, y eso era a pesar de que la herramienta generaba muchísimo impacto. Nuestros clientes encontrábamos que ahorraban 20-30% de su uso de agua, y eso eran, y son billones de litros de agua, eh, pero el caso de negocio para el agricultor era verdaderamente malo. Y cuando tratamos de identificar por qué teníamos el rozamiento aparecía alrededor de que el agua es un recurso crónicamente subvalorado, ¿sí? Por una razón, o sea, no es subvalorado porque nos aventamos todo y dijimos vamos a subvalorar el agua, seamos malos, digamos. Es subvalorado porque es difícil de valorar, es un derecho humano, todos tenemos derecho al agua, es un derecho humano y un recurso que al mismo tiempo es necesario para casi todas las actividades humanas. Para hacer una palta se usan 160 litros de agua, por ejemplo, ¿sí? Para una botella de vino, 120, ¿sí? Entonces el agua forma parte de todo lo que hacemos y consumimos. Entonces, si yo le pongo el precio que tiene el agua a los agricultores que usan el agua para regar, no comeríamos más palta y no tomaríamos más vino. No sé ustedes si pueden vivir sin eso, yo no estoy muy seguro. Entonces, es un recurso que tiene desafíos sistémicos para valorarse. Nosotros, el equipo fundador de Quilimo tiene un gran componente tecnólogo, yo soy ingeniero en computación, y creemos que hacer tecnología es un superpoder, ¿sí? Y creemos que vimos mucho Spider-Man y creemos que con todo superpoder viene una responsabilidad. Y para nosotros hacer una solución tecnológica escalable y global solo tenía sentido si movía la aguja, o sea, si transforma las cosas de forma significativa. Entonces, entendiendo que con lo que veníamos haciendo, convenciendo productor por productor y remándola con ese productor, no íbamos a mover la aguja como queríamos, paramos un poco la pelota y nos pusimos a pensar dónde estaban las trabas, identificamos que la traba estaba en el valor del agua y nos pasamos un año y algo haciendo algo que es muy importante en impacto, que es Stakeholder Consultation, que es hablar con gente, andar a hablar con gente. Por suerte digo, pero sí, fue por suerte, era COVID, entonces todo el mundo empezó a hablar online y pudimos hacer consulta con profesionales, academias, ONG de todo el mundo, de Latinoamérica, tratando de entender cómo le podíamos poner valor a todo el agua que nuestros agricultores podían ahorrar. En una de esas charlas llegamos a una ONG que nos habían recomendado en Portland, Oregon, una ONG muy poco conocida, encima que no conoce casi nadie. Fuimos a contarle qué pensábamos, a consultarle como todos, y terminaron ofreciéndonos plata. Terminaron la charla diciendo: yo puedo conseguir a alguien que pague por el agua que ahorran tus agricultores. Dijimos, buenísimo, interesante. Y marzo de 2022 cerramos el primer proyecto de venta de ahorros de agua. Nosotros lo que hacemos es le damos nuestro software al agricultor, el agricultor ahorra agua, medimos cuánta agua ahorró con una metodología global aceptada y una empresa paga por esos ahorros. Nosotros nos quedamos por un poquito, que es el costo de medir y trabajar, y el resto va al bolsillo del productor. Somos una de las primeras empresas del mundo que le paga a los agricultores por ahorrar agua. Y en 3 años, de marzo del 22 hasta marzo del 25, que estamos ahora, nos convertimos en el proveedor de ahorro de agua más grande del mundo, ¿sí? Operamos en 15 cuencas de Latinoamérica, acabamos de cerrar el primer contrato en Estados Unidos, en California, y trabajamos con 10 clientes, de los cuales la mayoría están dentro de las 100 empresas más grandes del mundo, ¿sí? ¿Por qué estas empresas nos pagan? Porque ellos tienen medido en los lugares donde operan, no nos compran agua aleatoria, digamos, ¿está? Ellos tienen una planta de gaseosas o un data center que usa mucha agua en la cuenca del río Maipo en Chile. Y nos pagan a nosotros para que nosotros nos ocupemos de que agricultores que son vecinos de ellos cuiden el recurso. ¿Por qué? Porque es económicamente lo más eficiente que puedes hacer desde el punto de vista del recurso, ¿está? Si ellos invirtieran en usar un 10% menos agua, eso saldría $200 millones y no tendría impacto material concreto en el espacio. Es muy caro, ellos ya son eficientes, es muy caro ser un poco más eficiente. Versus hacer que sus vecinos sean más eficientes, que comparten el mismo recurso, eso sale muchísimo más barato y además pueden hacer el doble o el triple de impacto. Muchos de nuestros clientes
En las cuencas más estresadas devuelven 3 o 4 veces el agua que ellos sacan, ¿sí? ¿Está? Em, Hoy además nos toca tener un espacio bastante relevante en el mundo de cómo se define esto. Es un mercado mucho menos maduro que el carbono. Todas las reglas es un estándar de 50 páginas y esas son todas las reglas con las que se mide todo. Tiene sentido. El agua es siempre local y armar una regla súper rígida para aplicar en todos lados es una pavada. Lo que hay que hacer es hacer un framework de pensamiento para tomar las decisiones locales. Pero bueno, hay mucho para hacer. El primer estándar específico para agricultura lo vamos a publicar con el organismo que publica los estándares en agua en 3 o 4 semanas. Nos toca opinar y eso también nos da un poco de miedo, pero bueno, también lo tomamos con responsabilidad y sobre todo nos tomamos con mucha responsabilidad el hecho de que hay un dicho que es, si el cambio climático, la crisis climática es un tiburón, el agua son los dientes, ¿sí? Ninguno de nosotros dice, che, qué olor a dióxido de carbono que hay en la atmósfera, porque el dióxido de carbono es inoloro. Si fuese olor sería mucho más fácil todo, ¿no? Pero no lo podemos oler. Como no lo podemos oler, no nos podemos dar cuenta de cómo está cambiando la concentración. Pero el agua la sentimos, digamos. Y la crisis climática la vemos con la inundación en Bahía Blanca, la crisis climática la vemos con los 3 años de sequía extrema en Argentina, la sequía en la cuenca del Maipo en Chile, o la falta de agua en la cuenca del Tieté en Sao Paulo, Brasil. Entonces, en eso estamos, construyendo mecanismos para defendernos de los dientes de la crisis climática. Bueno, muchas gracias. Me acabo de dar cuenta que en realidad tenemos hasta la 1, no hasta la 1:30, así que nos quedan 50 minutos para terminar de escuchar esta primera parte y abrir la conversación. Em, Les pasaría el micrófono de vuelta para responder 2 preguntas y tratar de ser, no sé, ¿cómo? Ustedes lo resolverán. Pero eso, quizás en 4 minutos cada uno. Em, si tienen como algún caso de éxito, algo que digan que les haya sucedido en su recorrido dentro de la industria, que crean que sea inspiracional, que nos pueda marcar un poco la pauta de qué posibilidades hay, hacia dónde podemos movernos. Y consecutivamente, ¿cuál creen que es hoy el desafío actual más importante desde el mercado, desde el contexto actual, que está de alguna manera limitando la posibilidad de desarrollarse en el campo que se está desarrollando cada uno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Cómo es el vínculo con la naturaleza, y cómo el mercado está interviniendo de alguna manera para que ese vínculo se dé de manera armoniosa. Eh, Casos, bueno, la verdad que, cierro la historia. El primer proyecto que cerramos lo cerramos en la cuenca del Maipo en Chile. Es una de las 30 cuencas más estresadas del mundo. No hay agua, digamos. Chile vive entre 2 montañas, no llueve. El promedio de lluvia era 400 milímetros. El promedio en la zona central de Chile está más cerca de 120 ahora en los últimos 4 o 5 años, digamos. Proceso de certificación, ¿no? Em, Sumado a menos reserva en los Andes por el cambio climático. En la cuenca del Maipo, Chile, los agricultores son, como muchas zonas periurbanas, viejos, agricultores mucho más tradicionales, digamos, gente mucho más grande, con parcelas muy fragmentadas. Ese tipo de agricultor es el enemigo de comprar tecnología, digamos, porque ahí es alguien que hace 50 años que hace lo mismo. Va a aparecer alguien de Argentina y decirle, ¿sabes qué loco? Hace algo distinto y págame por eso, súper difícil. Teníamos 150 hectáreas de servicio ahí. Nos costaba horrores vender cuando cerramos el primer proyecto. Ahora estamos dando servicio en unas 5.000 hectáreas, una zona súper chiquita de Chile, o sea, solamente Santiago y la periferia. Y eso cambió por los incentivos, digamos. Cambió porque pusimos incentivos en la mesa que le dieron la señal de mercado que esos agricultores necesitaban para cambiar. No es que ellos no querían cambiar, ¿sí? Eh, es que era súper difícil para alguien que viene haciendo hace 50 años lo mismo con éxito, digamos. Ellos tenían éxito, ellos están ahí vivos, siguen cultivando su campo, digamos. Decirle, ¿sabes qué? Tenés que cambiar, ¿sí? Entonces, eh, esperar de, de, de- de los actores del ecosistema, transformaciones sin las señales correctas,
es algo fútil, digamos. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que nosotros estemos acá diciendo, tienen todo lo que están allá afuera a cambiar, si no articulamos las señales alrededor para que cambien, digamos. Ninguno de nosotros, hasta el más consciente y místico de lo que estamos acá, se transforma sin señales e incentivos, digamos, ¿está? Y para nosotros eso es fundamental. Y algo que está bueno que fuimos al hueso, que es esta idea de mercantilizar la naturaleza, digamos. Algo que nos obliga a nosotros el agua y a todo a desconstruirlo, digamos. Como cada problema del agua es local y cada cosa tiene su contexto específico, nos obliga a desarmar cosas, ¿sí? En agua y en clima en general, el principal problema es que es un problema de todos y que hay que construir acuerdos, ¿sí? ¿Está? Y los acuerdos son un problema cuando somos humanos. Nosotros, pensando el concepto de acuerdo en agua, hay algún tema muy específico que es acción colectiva. Nadie soluciona el problema del agua solo. Si no trabajamos todos juntos, no hacemos nada. El mejor mecanismo que tenemos los humanos para ponernos de acuerdo, y perdón si digo algún concepto económicamente incorrecto, es el precio. Los precios son una gran forma de acordar. Digamos, nosotros diciendo esto vale esto, digamos, simplificamos un montón de conversaciones y discusiones y opiniones alrededor de eso. ¿Está? Entonces, a mí me parece que entendiendo que los mercados son una herramienta recontra poderosa, tan poderosa que no he metido en este lío, ¿está? Podemos decidir dejar nuestra herramienta más poderosa al costado y tratar de solucionar este problema haciendo 1.000.000 de conferencias y tratando de alinearlo, o podemos encontrar formas de traer esa herramienta superpoderosa, trabajarla todo lo que se pueda, mejorarla todo lo que se pueda y usarla para solucionar un problema bien jodido en el que estamos metidos. Bueno, éxito. Éxito es, para mí, cada uno de los 300 proyectos que hemos ejecutado, más de 300 proyectos, primero como la obligación de tener una inmensa gratitud por el que apostó allá cuando éramos monotributistas, que empezás con los dientes a hacer las cosas, gracias a todas esas personas. Éxito de este año y el año pasado, para mí, para remarcar, con The Nature Conservancy Nativas, un proyecto que financió John Deere Foundation, para reforestación en Gran Chaco, por lo que implica, por todas las variables, por el nivel de profundidad que tiene el proyecto y porque un proyecto va a tener continuidad. Este año lo volvemos a repetir, lo triplicamos. Ese es un éxito. Otro éxito, éxito de la semana, ¿no? Un productor que te llama porque quiere trabajar en regeneración 250 hectáreas, que ya viene con otra empresa también amiga, AgroDesign, con proyectos de corredores biológicos, con una mirada, decir, sé que esto no lo voy a recuperar en el corto plazo, pero sé que lo tengo que hacer. Eso, o sea, un abrazo en el alma, una palmadita en el hombro de los casos raros, porque normalmente funcionan de otra forma. Normalmente hay que mostrar cuál es el incentivo y yo tengo que llegar al productor con una batería de argumentos, ¿sí? Que no solamente son los beneficios socioproductivos de mediano y largo plazo o incluso de corto plazo, sino cuestiones que tienen cuestiones fiscales, exención de impuesto inmobiliario rural, remediar un médano, un bajo, la potencialidad de un proyecto productivo, que no se le inunde un lote, sombra para la hacienda, captura de carbono, una infinidad a un productor que normalmente tiene una mirada del ciclo productivo de un año, que vive para una coyuntura político-económica como la mayor parte de nosotros, pero bueno, que están acostumbrados a una mirada de corto plazo y lo invitas a una mirada de largo plazo, que para mí es lo más hermoso de lo que realizamos nosotros, es obligarse a repensar en una mirada de 15, 20, 25, 30 años, es lo más lindo, digamos, del ejercicio. Pues, en definitiva, lo que hacemos nosotros es un ejercicio para la vida, ¿no? De diseño, de este diseño de futuro, de cómo queremos las cosas. Bueno, nosotros tenemos todo ese trabajo y a su vez, porque hablamos de mercado y nosotros somos mercado. Y de los que escucharán acá, cada uno ocupará un rol muy específico
en el mercado más allá de consumidores. Entonces, bueno, yo tengo la obligación de aliarme o desarrollar mecanismos para ser científicamente correctos, o sea, dar argumentos técnicos, respaldo, poder mostrar y transparentar toda esa información y perfeccionarlo cada vez más dentro de un paradigma, porque todo es perfectible y siempre van a surgir nuevos indicadores y en algún momento te señalan, che, te olvidaste de esto, pero es mucho mejor de lo que estaba y pivotearemos en ese sentido. Y tengo que lograr del otro lado, al medio, ir evangelizando y generando conciencia a través de educación para que haya una valorización por parte de la sociedad de eso. Eh, aparte del marco normativo, que si nación falla, surgen los estados subnacionales con la ley de tributos ambientales. Allá fuimos todo el año pasado trabajando en la reglamentación de la ley de tributos ambientales que contempla todo esto. Contempla la posibilidad de presentar un proyecto, documentar, seguir una metodología, validarla y verificarla por entidades, INTA-INTI, universidades o alguna empresa que se especialice y esté adecuada a poder seguir una metodología, y después ambiente que acompaña con un sello en un registro único para evitar doble contabilidad, generar transparencia y permitir proyectos muchísimo más atomizados que en otro esquema no dan las escalas o los costos. Bueno, ese es el trabajo que tenemos nosotros. El trabajo es integrar a todos los actores del mercado, o sea, con esta te empujo y con la red de acaricio, digamos, es un poco el trabajo nuestro de tener que generar los elementos para que haya una educación, haya formación, proyecto con escuela, haya integración del resto de actores para que seamos amigos entre las empresas que estamos caminando por lo mismo y haya una valoración de esos atributos ambientales que puede ir de menos a más, y que podemos estar en desacuerdo, digamos, sobre ese valor, pero eso es un incentivo más y es, desde mi visión, ultra necesario dentro del paradigma en el cual estamos inmersos. No considerarlo es dejar afuera al más del 95% de las personas. Y creo que la salida y la ruptura de los paradigmas la tenemos que considerar en la sociedad en conjunto, digamos. Ese es por ahí el dilema que nos debemos debatir. ¿Podemos tener charlas más profundas dentro de un grupo, un sector? Por supuesto. Y muchísimo más altruistas. Y con menos necesidad de incentivos. Por ahí los incentivos son otros. Pero bueno, ese es el trabajo que tenemos. Como comentario general y para salirme de un poco lo abstracto, los socios tecnológicos, los partners tecnológicos, los que tokenizan, trazan en blockchain estos atributos ambientales, eh, tienen un protocolo propio de naturaleza positiva. Uno de los grandes valores es, normalmente las normas vienen de afuera hacia adentro, o sea, recibimos lo que nos pide Comunidad Económica Europea, y bueno, y nosotros lo tomamos. Y ese valor se redistribuye de una forma en que el productor, por ahí ese incentivo no es suficiente. Y una gran parte de ese valor queda en el resto de la cadena. Bueno, el desafío de ello fue cómo lograr estar a la vanguardia en lo que se viene en regeneración, desarrollando un protocolo propio que tenga escalabilidad global, que haya aceptación por las partes, para que una gran parte de ese valor quede en manos de los productores. Ese es el trabajo del protocolo de naturaleza positiva. Si Dios quiere, está en un proceso de firma de un convenio con el PRESID, para incorporarlo dentro de las buenas prácticas. Y bueno, esas son las palmaditas en el hombro que uno va recibiendo en el viaje. Está buenísimo, Edu. Bueno, nuestro principal trabajo es generar programas de carbono. Entonces, ¿por qué programas, no? ¿Por qué no un proyecto de carbono, sino por qué agruparlos? Y nos dimos cuenta de que el problema que tenemos más grande es la escala, porque bueno, si bien decía Jairo, hay como una lógica de acción colectiva que hace falta para que esto exista, también
los que nos gusta la tecnología, quizás, como siempre miramos esto de la descentralización, quizás una persona en un lugar haciendo algo pequeñito sirve, sí, pero también hace falta que haya como una lógica que los aúne. Por eso nosotros generamos estos programas. Estos programas tienen más que nada un recorte territorial. El primer programa que empezamos es en la Patagonia, se llama POA, y el programa POA atiende una lógica patagónica, que es de certificación muy avanzada, campos de extensiones muy grandes, muy difíciles de manejar, productores completamente quebrados, con una historia de crecimiento muy fuerte, más que nada productores ovinos, que fueron perdiendo una gran capacidad productiva durante los años. Estamos hablando de familias probablemente que vienen hace 100 años o 80 años produciendo, que se encuentran muchas veces con el tener que cerrar el campo porque no lo pueden mantener. Una situación social muy, muy compleja también porque es una zona, le llaman como, toda esta estepa patagónica tiene una casilla cada tanto. Entonces, ¿qué pasa con la escolaridad? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con la vivienda, los servicios públicos? Imagínense una situación más compleja de ese sentido. Entonces, el programa POA tiene una particularidad, que es que para que el productor comience a estar dentro de este programa, recibe un pago inicial. Lo que le llamamos un help build en inglés, es un pago para ayudarlo a hacerse de las herramientas para poder regenerar. Porque imagínense un campo de 20.000 hectáreas, querer hacer cualquier cambio tiene que ser un cambio de escala. Y por lo general estamos hablando de alambrados, aguadas, infraestructura, montón de cosas que no suceden si no llega ese pago inicial. Ese pago inicial, estamos hablando de alrededor de $100.000 más o menos, que les sirve para poner en regeneración ese campo, que si no hubiese estado ese dinero, no hubiera sucedido. Eso no es una deuda lo que le queda al productor, sino es un adelanto sobre la venta de créditos de carbono futuros. Y este adelanto que se les da luego de todo un proceso de debida diligencia, análisis matemático, científico, estadístico, toda la cuestión agronómica que viene antes. Entonces, es muy intrincado. Si se ponen a pensar, tenemos que ir a la Patagonia a hablar con alguien que se convenza que tiene que hacer un cambio, que esté dispuesto a firmar un contrato que no es fácil de firmar porque está en inglés. Y bueno, tenemos un partner internacional que en este caso es Native Energy, que es de Estados Unidos, que vienen a financiar ese proyecto. Cuento algo muy bajado a tierra porque lo que dije antes era muy abstracto. Entonces, este proyecto POA tiene esa lógica. Después tenemos, bueno, ese proyecto, para cerrar, tiene la esperanza de llegar a 3 millones de hectáreas en la Patagonia. Es un proyecto que está con ganas de crecer mucho. Y hoy en día estamos cerca de las 150.000 y dentro de los próximos meses estamos esperando hacer 500.000 hectáreas ya adentro. Estamos en una campaña muy grande porque justo ahora se validó el proyecto en Verra, que es nuestra certificadora global, y esa validación es un paso muy inicial en el proceso de la creación de un crédito carbono, pero es un sello suficiente como para que ya se genere todo un empuje de que esto realmente va a suceder y también hace que se muevan los fondos para que el proyecto pueda empezar. No es un cambio simple en la Patagonia. Después tenemos otro proyecto que es otro programa que es SARA, que es un programa que va del río Colorado al norte, Chile y Paraguay, todo el resto de la Argentina, excluyendo algunas zonas de monte que son muy, muy de monte. Nosotros trabajamos más que nada en ganadería con SARA y la regeneración de los pastizales. Imagínense Buenos Aires, Córdoba, Salta, imagínense Misiones, Corrientes, o sea, imagínense las distintas, Chile, bueno, el sur de Chile también está, muchas situaciones distintas, pero que aplican las mismas técnicas de la regeneración, y esas personas tienen una lógica distinta, digamos, no es que tienen que recibir un pago inicial, sino que estas personas, estos productores mismos, hacen la compra, digamos, del servicio de asesoramiento técnico, pagan por las muestras de suelo que se hacen en su campo. Esas muestras de suelo, como en todo proyecto de carbono en suelo, van a un laboratorio y se hacen todos esos análisis y esperan que después de un par de años nosotros consigamos con esos datos colectados vender sus créditos. Y en ese esquema
tanto como en el de POA, un poco lo que decía Jairo, nosotros cobramos por el costo de estar gestionando ese activo que generamos. Porque la realidad es que la regeneración sucede en un lugar, pero el activo ambiental está desagregado de eso. Tiene una lógica, vamos a decir, más burocrática, por decirlo de alguna manera. Y esa lógica burocrática es digamos, el valor que nosotros, desde Roots, no desde Obis, que es nuestro aliado principal, va al campo, habla con el productor, todo esto que cuenta Edu, de tener que traer esta batería de recursos para poder atenderlo en contextos a veces que son difíciles de cambiar. Y cierro, el desafío que ahora tenemos es un proyecto nuevo que está en una fase de piloto, que es en Brasil, en una de las zonas más bastardeadas, que es el Amazonas y el Cerrado brasileño. Nos han llamado de una manera, yo creo que un poco desesperada. La historia del Amazonas, no sé si la conocemos todos, pero habremos escuchado que es una de las zonas más depredadas por el ser humano. Estamos hablando de cientos de miles de hectáreas, millones de hectáreas que por día se van por la deforestación ilegal también, ilegal y legal, porque obviamente los estados brasileros permiten la deforestación hasta cierto punto, depende de la ecorregión en que cada uno esté. Se propone como un esquema de conservación, pero la realidad es mucho más dura. Es pararse en medio de 30.000 hectáreas donde no hay un solo árbol, no hay una sola sombra, no hay un pájaro, no hay agua. Y al final, a lo lejos, se ve un paredón de selva, ¿no? También imagínense ese contraste. Y nos han llamado a poder acompañarlos a una transición. Sabemos que es un desafío gigante porque nosotros, si bien tenemos personas muy preparadas para atender la lógica de campo, está la cuestión cultural, está la cuestión de la opinión pública. ¿Qué quiere decir generar un crédito de carbono donde hace 30, 40 años se deforestó de una manera casi criminal? Eso es un ecocidio lo que sucede ahí. Entonces, premiar a una persona que hizo eso hace 40 años está bien, pero premiar a una persona que lo hizo hace menos de 10, porque la metodología dice que hace menos de 10 no tiene que haber deforestación, está mal. Entonces ahí es donde empezamos a hablar esto del precio, empezamos a hablar de la metodología, y ahí en los detalles es donde se pone más difícil la cuestión. Porque llega un punto donde cuando uno hace la lectura global de la situación, de cuál es la necesidad de la Tierra, más allá de que nos pongamos nosotros en el centro de los humanos y el mercado como un mecanismo humano, la naturaleza tiene sus propias formas de expresarse. Una de ellas somos nosotros, y también los productores brasileños son una forma de expresar la naturaleza. Creo que el desafío ahí está, como dice Jairo, es encontrar esos acuerdos que nos permitan expresarnos de una manera sentida, acorde al propósito que sentimos que venimos a hacer a esta tierra. Y esos acuerdos son muy complejos, porque hay cosas que son pan para hoy, hambre para mañana, hay cosas que son hambre para hoy, pan para mañana, hay cosas que algunos creemos que son positivas y otros creen que son negativas. Seguramente más de uno te viene a decir, no me pongas el árbol acá porque me vas a cagar tal o cual cosa, y algunos asegura, como, no es tan obvio. Y tenemos la suerte, me parece, de estar en un momento donde pasan cosas que antes no pasaban, donde estamos aprendiendo de cosas nuevas que se están dando, movimientos de personas que traen conocimientos que antes no existían, o por lo menos que se revalorizaron por conocimientos mucho más antiguos probablemente, pero al mismo tiempo estamos encontrando mucha resistencia en personas que vienen con un concepto muy convencional de la producción agrícola, por lo menos, que es el ámbito este. Entonces, la convicción, como vos decías, las 3 palabras, ¿cómo eran? Convicción o conciencia, la conveniencia o la coerción. Ahí va. Bueno, estamos con todas las herramientas al mismo tiempo. Así que bueno, el desafío creo que está en trabajar en las 3 probablemente y de manera coordinada. Y queda ahí abierto. Y agradecerles acá a los chicos por traernos, por compartir lo que hacen, y agradecerles por lo que hacen también y de la manera en la que lo hacen. Em,
me gustó traer esto que surgió también a lo último con más claridad, del tema de los acuerdos, ¿no? O sea, el mercado en sí mismo es un acuerdo. Entonces, el ejercicio de repensarlo y de hacerlo colectivamente en estos espacios me parece que es fundamental. Así que bueno, para cerrar ahora sí la grabación, agradecernos a todos por estar acá, agradecerles de vuelta y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Si te interesó lo que escuchaste, además de compartir este podcast con otras personas para que la conversación se siga expandiendo, te invitamos a ver la publicación Con la cosecha de futuros posibles, acceder a clases gratuitas sobre nuevas economías y mucho más en www.nuevaseconomías.org.